Bueno, amados hermanos, espero que, si, espero que se esté grabando, pero si usted me está escuchando y le da un like ahí para saber que el video está saliendo al aire, porque aquí no me lo, ok, o sea, sí lo están viendo. Hermanos, en esta hora estoy un poquito malo, y bastante ocupado en el trabajo también. Pido sus oraciones por ustedes. Y aprovechando que mi hijo Paul está dormidito y que la señora puede ser mandado, decidí compartirles algo de la palabra de Dios y como el título dice, el plan divino de la salvación para todo el mundo. Esto es muy importante, que usted lo sepa y que lo aprenda, porque a veces me da tristeza y también me da molestia también en ver que muchos hermanos me han escuchado, algunos hermanos me han escuchado por años y tengo tiempo, hermano, es enseñando estas verdades y aún así hay hermanos que se confunden y piensan que hay algo más allá de la gracia o del nuevo pacto. Y absolutamente, hermano, no hay ninguna base bíblica que haya algo más allá del nuevo pacto, o sea, lo que Cristo instituyó con su sacrificio perfecto. Absolutamente no hay absolutamente nada más allá. Entonces, el otro día puse un comentario ahí en mi muro, ¿verdad? Acerca de que para aquellos que piensan que el nuevo pacto caducó o que algo más sustituyó el nuevo pacto. Entonces, usted tiene que estar 100% seguro, hermano y hermana, que escuche el video, que escucha estas enseñanzas, de que no hay nada más. No hay nada más fuera ya de lo que es el nuevo pacto. Yo por eso a veces, hermano, yo he debatido mucho, pero ya no lo hago y porque es mucho desgaste físico, mental y con personas, hermano, que son necias y que están en su propia interpretación de la palabra de Dios. Yo por eso hago preguntas y si esa persona no me puede preguntar o no me puede responder la pregunta sencilla, simplemente yo sé que lo que él quiere es contender. Pero en esta ocasión, hermanos, yo hice una pregunta: ¿quién les dio esa revelación de que había algo nuevo más allá del nuevo pacto? Y hasta ahorita las respuestas siempre son teorías, porque no hay base bíblica. Y si le preguntara yo que me dé un texto, un solo texto claro, que diga que el nuevo pacto caducó, no lo hay. Entonces, eso da lugar a que haya mucha gente que quiere interpretar y quiere dar su opinión. ¿Ok? Pero entonces yo le voy a dar algo de que usted tenga como base para que sepa que el nuevo pacto es algo eterno, algo que el Señor hizo para siempre, que no, porque la mentalidad de algunas personas es que el nuevo pacto fue solamente para Israel, solamente para los que estaban bajo la ley. Y el argumento que se usa es que como nosotros no estábamos bajo la ley, entonces Cristo no murió por nosotros porque nosotros no necesitábamos la gracia porque nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Ese es un argumento que se oye bien, pero es absolutamente, hermano, fuera del contexto bíblico. Así que yo le voy a decir ahorita un poco, ¿verdad? A ver hasta dónde avanzamos, pero le voy a dar en concreto. El Señor Jesucristo no vino a lidiar solamente con la ley. Eso hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque el plan de salvación a través de Jesucristo, y yo le voy a leer la escritura, y va conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 3, dice el apóstol, hablándole a los gentiles: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso quiere decir, amado hermano, que el plan de salvación a través de Cristo se hizo antes de la fundación del mundo, cuando no existía ni el pueblo de Israel, ni existía la ley, ni existía todo el ritualismo que nosotros hemos aprendido a través de la ley. Entonces, eso nos da a entender que ¿cuál fue el problema entonces? Entonces, el problema que Cristo vino a lidiar fue lo que el mismo apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 5, que la condenación entró al mundo entero por un hombre, y ese fue Adán. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo está dando la revelación exacta, hermano, que el problema no radicaba en la ley. La ley fue algo subsecuente, fue algo que se dio como un medio para Dios anunciar y dar a conocer la santidad de Dios y las exigencias que Dios pedía para que si alguien quería salvarse y sobre todo para taparle la boca a todo el mundo, como dice el apóstol Pablo, que para eso fue dada la ley, para taparle la boca a todos, ¿verdad? Hasta que viniera Cristo. Para que cuando viniera Cristo los judíos no tuvieran excusa, no tuvieran argumentos. ¿Me entienden? Entonces los judíos fueron los que le complicaron la vida al apóstol Pablo a los gentiles. Pero Pablo, cuando les fue a predicar a los gentiles, no les fue a predicar de la ley, porque ellos no sabían nada. Las cartas que vemos que Pablo escribe fue mucha defensa contra estos judaizantes que entraban a las iglesias. Pero ¿qué evangelio le iba a llevar Pablo? Dígame usted, hermano. ¿Qué evangelio les llevó el apóstol Pablo? Si usted se pregunta, ¿qué evangelio le llevó Pablo a los gentiles que no estaban bajo la ley? El evangelio que les llevó es, hermano, en que el mundo estaba bajo pecado. No solo los judíos. Por eso dice Pablo que Cristo es salvador de judíos como de los gentiles. Entonces, eso es cuando ya uno va a la revelación que va más allá de la superficie. Entonces, Cristo vino a lidiar con un problema, hermano, no de los judíos, sino con el problema que ocasionó Adán en el huerto, porque dice la palabra, eso es el principalmente, hermano. Por eso cuando te dicen que tú no naciste bajo la ley, que no te dieron bajo la ley, eso es cierto. Pero nosotros sí traíamos el pecado de Adán. Y ese pecado de Adán condenó a todo el mundo. Entonces Cristo nos salvó de esa condenación. Amén. No sé si me están comprendiendo o entendiendo. Espero que sí. Si no, usted me puede hacer sus preguntas. Pero aquí le estoy dando yo Biblia, que Cristo Jesús no vino a lidiar con la ley solamente. Sí, entre comillas, sí, pero acuérdense que por eso también otra escritura que está y quizás se la voy a leer, que está en Gálatas, y el capítulo 3 dice que dice en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, dice. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, antes de que existiera Moisés, antes de que existiera el pueblo de Israel, ya Dios, oiga esto, ya Dios le había dado la promesa. Y créame que le dio la promesa a Abraham y prometió Dios que Dios iba a salvar a la humanidad a través de la simiente que iba a venir de él, que eso es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si usted está comprendiendo, o yo pienso que la gente que quiere complicarse la vida, pues se la va a complicar. Y el que quiere hacer religión de la Biblia va a sacar sus religiosidades, para todos hay. Pero la palabra, el plan de Dios, sin uno salirse, es que este plan de salvación a través de Jesucristo ya venía desde antes de la fundación del mundo. Así que todo el mundo tenía que ser salvo a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podía salvarse, hermano. Entonces, decir que Cristo solo vino por los judíos es un disparate teológico, es un disparate que no tiene nombre. Decir que Jesucristo solo vino a los judíos, porque los judíos eran los que estaban bajo la ley.
Hermano, eso es ignorar, es una completa ignorancia del plan de salvación tan sencillo y práctico. Por eso Pablo dice que nosotros, Dios nos escogió, hermano, para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y como le vuelvo a repetir, Cristo no vino a lidiar con el pueblo de Israel, con el problema de Israel, sino que Cristo vino a lidiar con el problema de Adán. Amén. Y Adán es toda la humanidad que venimos de ahí, gentiles y judíos que venimos de ahí. Entonces, hermano, queda claro de que el Señor Jesucristo no solo vino por la casa de Israel, sino que Él vino él vino a traer una nueva alianza, ya que la palabra pacto también quiere decir alianza, quiere decir testamento. Entonces, si nosotros le quitamos al nuevo pacto, a la palabra verit pacto, y le ponemos testamento, ya cambia muchísimo. Porque si lo dejamos, como algunos argumentan, que es un pacto entre dos personas, pero cuando ponemos que es testamento también, entonces un testamento no es un acuerdo entre dos pareceres, porque un testamento es el que el papá, según la voluntad de él, le deja esa herencia. Amén. Entonces, si ponemos también de que verit quiere decir alianza, entonces nosotros entendemos por la enseñanza que trae el apóstol Pablo, que es una alianza espiritual, pues él enseñó que en Cristo Jesús somos un solo espíritu. O sea, ya aquí, hermano, es lo que cuando se entra en el espíritu, el reino de Cristo es el espíritu, y cuando usted entra a ese reino espiritual no tiene límites. ¿Me entendió? No tiene absolutamente ningún límite, por eso que esa es la plenitud. La plenitud de Dios la trajo a través de Jesucristo, a través del proceso que Él hizo de instituir un nuevo pacto, una nueva alianza espiritual, donde nosotros tenemos entrada a esa nueva alianza a través del Espíritu, hermano, y estar en plenitud. Por eso el apóstol Pablo enseñaba que los que estamos en Cristo estamos perfectos, pero solamente estamos perfectos en el Espíritu, en esa plenitud, porque plenitud en la carne no hay. Entonces la verdadera plenitud la trajo Jesucristo a través de su sacrificio. Por eso Pablo dice que nadie te engañe, que nadie te lave el coco, que nadie te dé filosofías humanas, ¿verdad? Sutilezas humanas. Por eso es que las sutilezas son muy bonitas, como fue engañado Adán, su mente, ¿verdad? Las sutilezas nosotros debemos rechazar toda sutileza, hermano, y basarnos en lo que dice la palabra de Dios, que la plenitud vino a través de Jesucristo. Y este plan de salvación, como le digo, sigue estando vigente. Es cierto que se instituyó hace 2000 años, pero nunca deja de estar vigente, de estar fresca la palabra. ¿Por qué? Porque en este pacto, en esta alianza, hermano, nosotros tenemos comunión perfecta y eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a decir de que Cristo vino solamente para los judíos no tiene pies ni cabeza. No sé, quizás en otra ocasión voy a compartir otro argumento de ellos, pero en este caso quería compartirles esto de que el plan de salvación, hermano, esto Dios lo fraguó, Dios lo inventó, si quiere, Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era ese plan? ¿Cuál era la finalidad de ese plan? Hermano, de Dios darnos la salvación a través de Jesucristo y que a través de Él volviésemos nosotros a estar en plena comunión con Dios eternamente. Entonces, no hay otra, hermano, sugerencia, no hay otra, las opiniones personales deben de quedar fuera cuando nosotros entendemos de que este plan de Dios, el plan de salvación a través de Jesucristo, hermano, es lo que nos da entrada a nosotros y que como ministros de Dios, como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos amar a ese sacrificio, hermano, que el Señor hizo, donde Él demostró su amor por nosotros, que pagó ese precio que nosotros teníamos, que aunque sabemos que injustamente, porque fue Adán el que decidió que nosotros nos perdiéramos, pero fue el postrer Adán que también decidió que fuéramos salvos. Por eso que somos
somos salvos, hermano, y esto entra en esta categoría también de que no existe el libre albedrío. Entonces no puede tratarse el nuevo pacto como un pacto entre el hombre y Dios. ¿Sí me entiende? No sé cuántos me están entendiendo lo que quiero decirles. No se puede decir de que este pacto, o tomarlo literalmente como lo dice un diccionario, que es un pacto entre dos personas nada más, porque si nosotros vamos al origen, si usted lee Romanos capítulo 5, claramente dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán. Entonces, ahí quiere decir que Adán no hizo ningún pacto con nosotros, ni nosotros hicimos ningún pacto con Adán para quedar nosotros condenados y destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo no sé. Hay personas que realmente no entienden la sencillez del evangelio y lo complican tanto, hermano, y se esmeran tanto en hacer discípulos, en esclavizar a otras personas con sus ideas. Dice de la misma manera. Entonces, cuando viene el Cristo a establecer un nuevo pacto o una nueva alianza, fíjese, no se le debe dar la categoría a la nueva alianza, hermano, como un pacto entre dos personas, porque ahí dice claramente que por la decisión de uno quedó el mundo condenado, que de la misma manera por la decisión de otro, esto es Cristo, el postrer Adán, dice, nosotros somos salvos. Entonces aquí no hay ningún pacto entre dos personas o entre Dios y los hombres, hermano. Por eso estábamos leyendo Efesios, que fuimos salvos según el puro afecto de la voluntad de Dios, según el puro afecto. Quiere decir que esto no proviene de un acuerdo entre Dios y el hombre, por Dios santo. Yo no sé qué tanto, hermano, no le entra a ciertas personas entender eso. Pero usted que es un entendido, usted que sí ama esta verdad y esta palabra, yo sé que usted sí la va a recibir y la va a atesorar en su corazón. Por eso quiero decirles de que este pacto no es ningún pacto entre dos personas, ni estamos en un pacto de hombres, ni nada de eso, sino que estamos en una alianza. Por eso le dije que la palabra que se usa verita tiene muchas aplicaciones. Por eso se le dice testamento también. Y yo pienso que si se usara testamento, quizás fuera más las personas no tuvieran esa excusa, pero usan una terminología que se aplica como pacto para aferrarse, que es pacto, y son de dos personas, pero nunca te dicen es un testamento, porque en un testamento tampoco entran dos personas en acuerdo, es una herencia que se deja, que se debe de revelar hasta que el testador muere. Por eso así es como lo enseña en Hebreos, y en Hebreos sí enseña el nuevo pacto como testamento, cuando dice que un testamento mientras el testador vive no es válido, que solo es válido hasta que el testador muere. Entonces ahí nos está hablando que cuando hablamos de testamento es algo que vino según el amor de Dios. Por eso Pablo decía, yo oro a Dios para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, dice, para que lleguéis a comprender, dice, las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a las cuales ustedes han sido llamados. Exacto, eso es. Aquí no hay ningún pacto. Aquí no se debe tomar esto como un pacto cualquiera, hermanos. Así que para mí es un desprecio de estas personas cuando hacen tanto énfasis que es un pacto entre dos personas. Espero que tú seas entendido, hermano, y entiendas, y te estoy dando palabra de Dios. Te estoy dando palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente yo voy a bendecir a todas las naciones, se está refiriendo a Cristo Jesús. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y claramente está diciendo, voy a bendecir a todas las naciones, no está diciendo que va a venir. Entonces, ¿cómo es que estos hermanos dicen que solo iba a bendecir, hermano, al pueblo de Israel? Que solo para ellos era. Entonces, ahí es donde se sacan de contextos, como Jeremías 31 también, donde dice que esta es la casa que haré con la casa de Israel. Pero acordémonos, hermano, que cuando se dice esa palabra no había revelación. No había revelación. Entonces, por eso es que los judíos pensaban que la palabra de Dios era solamente para ellos. Por eso vemos a Pedro que no entendía, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ir a la casa de Cornelio? Si Cornelio es un gentil, es un incircunciso, un inmundo. Y el Señor le empezó a dar revelación a Pedro, a un judío. No le llames tú inmundo a lo que yo ya santifiqué.
O sea, ellos no tenían revelación, hermano. Entonces, cuando alguien se va y quiere agarrar literalmente el antiguo pacto, hermano, no es un maestro de Dios, no es un ministro competente para hablar de estas cosas. Así que espero, amado hermano, que tú puedas entender y puedas amar esta palabra de Dios. Así que Pablo fue el que enseñó que no es que la palabra de Dios, dice, haya mentido. No es que la palabra de Dios haya mentido, sino que dice que no todo el pueblo de Israel era de Israel. Entonces Pablo viene a enseñarnos que lo que Cristo trajo fue una bendición para todos. Entonces se revela el nuevo pacto. Pablo reveló que el nuevo pacto es para todos, hermano, para todas las naciones. Ya estaba en el plan de Dios. Israel solo fue puesto como, vamos a decir, como un siervo, como un mensajero, ¿verdad? Donde Dios se iba a comunicar a través de sombras, se iba a comunicar con el pueblo de Israel a través de los profetas, a través de la ley de Moisés, se iba a comunicar con ellos a través del templo y todo eso, como una sombra que Dios estaba anunciando hasta que llegara el tiempo que Él iba a revelar su verdadero propósito para la humanidad. Y eso es lo que trajo Cristo, el verdadero propósito de Dios a la humanidad. Ya no hay un plan más allá de lo que Cristo trajo y vino a hacer. No hay, mi hermano, son inventos. Como le dije, se están inventando cosas porque yo creo que quieren llamar la atención, o yo no sé, ¿verdad? Pero es de la carne, eso sí, todo es carnal. ¿Por qué? Porque no hay otro plan, hermano. El Espíritu Santo, si alguien tiene el Espíritu Santo, no lo va a guiar. El Espíritu jamás de los jamases te va a guiar a que creas algo fuera de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Dios dejó la palabra de Dios como nuestra guía. Y el Espíritu Santo, hermano, no va a permitir llevarte a que creas más allá de lo que está escrito. Por eso yo no digo que el rema es diferente, pero el rema de Dios es cuando se hace viva la palabra. Pero ese rema no puede contradecir la escritura. Nunca se hizo así. Pablo nunca, cuando viene, inclusive usted puede ver el orden de Dios. Cuando Cristo vino, Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a calumniar la ley, sino a darle su cumplimiento. Nunca el Señor, hermano, dijo que eso no servía o esto, le dio su cumplimiento. Igualmente Pablo, cuando Pablo recibió la revelación, Pablo enseñó la gracia, enseñó el nuevo pacto usando los escritos que estaban ya en la Biblia. Así que si alguien hoy también habla, va a hablar conforme a lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo, hermano, jamás de los jamases se va a contradecir. Y peor, hermano, quitándole la honra y la gloria al único que se la merece, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y un principio de humildad del ser humano es ser humilde y rendirle, hermano, honor al Señor. De la misma manera que el Señor Jesucristo, fíjese, en los días de su carne, se humilló como hombre para rendirle honor al Padre. Ese es un ejemplo. Igualmente nosotros también. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que rendirle honor y respeto y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, hermano, te estás desviando. Al rato vas a empezar a decir que tú eres el mismo Dios, ¿verdad? Al rato vas a empezar a decir que tú eres el mismo Dios, o al rato vas a empezar a decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque como empezaste en un principio de salirte de la palabra de Dios, entonces Dios te entrega a tu mente carnal, natural, para que tengas esos pensamientos, esas teorías que te sustentan tu mente para sentirte bien y apartarte de la palabra de Dios. Así que yo en esta hora te pido que entiendas, hermano, y recibas, y seas humilde para recibir esto, de que no puedes predicar nada fuera de Cristo. Todo nos vino, la plenitud de nuestra salvación, nuestra perfección, nos vino a través de Jesucristo. Un plan que Dios había hecho antes de la fundación del mundo, cuando no existía ni Israel, ni los 10 mandamientos, ni la ley. La ley claramente dice, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Claro, nosotros no estamos en la ley, pero de todas maneras no podemos aprender las exigencias de Dios. Como Dios, las exigencias que Dios tenía, hermano.
Oiga bien eso. Las exigencias, para eso sirvió la ley. Quizás alguien diga, no, hermano, la ley no es para mí. Sí, pero nosotros como pueblo de Dios podemos entender ahora qué tan duro era la ley. Es cierto, yo no viví en la ley, pero era bien duro. Yo soy gentil. Pero digo, wow, qué tremendo. Bendito sea mi Señor. Aunque no soy de la ley, aunque no soy judío de esa raza, por ponerlo así. Pero hermano, yo me doy cuenta. Entonces la ley nos instruye no solo a los judíos, sino que nos instruye a nosotros para llevarnos a los pies de Cristo. Abba Padre. Yo no sé si te gozas, hermano, pero para mí, yo nunca, hermano, nunca he dudado acerca de mi salvación a través de Jesucristo. Nunca he cambiado mi mensaje, hermanos. Nunca he cambiado mi mensaje del nuevo pacto. Me siento ahí pleno, me siento tranquilo. Ya no estoy buscando ni luchando por mi salvación, sino que ahí encontré la plenitud del Espíritu. Así que espero, hermano, que te hayas gozado y que puedas entender estas verdades, hermano, para que nadie te saque, que nadie venga a meterte ideas, hermano, hermanos que usan la palabra de Dios para desviar a muchos hermanos que yo veo que sus ministerios se han venido a pique por haber adoptado una doctrina donde dicen que Cristo murió solamente por los judíos. Eso es, hermano, de niños, pero para mí eso es malcriadeces de un niño, el querer decir, no, yo no necesito a Cristo. Yo no necesité a Cristo. Yo ya nací salvo. Sí, naciste salvo, pero ¿sabes por qué? Gracias a Cristo. Porque si Él no hubiera venido, tú no serías salvo, aunque te digas de plenitud. Si Cristo no hubiera venido y si Él no hubiera completado el sacrificio perfecto, tú todavía estuvieras bajo la condenación del primer Adán. Así de sencillo, hermano. Así son las consecuencias cuando uno cree otras cosas. Pero no, eso no lo aceptas, solo aceptas la parte que te conviene. Pero la verdad es esa, de que si Cristo, con eso, hermano, mire, solamente con eso que diga y que el que está entendido lo va a entender, simplemente que si Cristo no hubiera venido y hubiera muerto hace 2000 años, hubiera hecho un sacrificio perfecto, ¿de qué plenitud ibas a hablar, amado hermano? De nada, no tienes plenitud. Cristo trajo la plenitud a nuestras vidas. Así que empieza por darle la gloria y la honra al Señor y sé humilde para recibir esta palabra, para que no te desvíes, porque dentro de las mismas filas de los cristianos, de los entendidos, siempre se han levantado personas que quieren llamar la atención. No seas tú una de ellas. Así que te declaro bendecido. Un abrazo a todos los que me están oyendo y me seguirán escuchando. Hermano Mauricio, hermano misionero Jaime, hermano Roger y todos aquellos hermanos, un abrazo. Y ahí vamos a seguir compartiendo porque yo tengo muy claro, hermano, desde Génesis a Apocalipsis, tengo bien claro, hermano, que tanto las profecías como la salvación van de la mano y se unieron en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, hermano, que en Cristo fue reunido todo, lo presente, lo pasado y lo futuro. No hay otra cosa. No se puede venir con otro plan. No se puede decir que Dios trajo un plan para los judíos, trajo otro plan de 40 años para los judíos y que ahora es otro plan. Hermano, por Dios, eso no tiene pies ni cabeza. Así que el único plan, la única perfección, es lo que predicó el apóstol Pablo. Y él mismo dijo, después de mí, nadie puede venir a predicar un evangelio diferente. Se lo amonestó también a los de Asia cuando les dijo, de ustedes mismos, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que traerán herejías. Así que, hermano, Pablo lo anunció, que después de él, Pablo nunca dijo, después que yo me muera va a venir otra enseñanza, va a venir otra revelación. Él jamás enseñó eso. Lo que el apóstol Pablo dijo, que lo que el Señor había empezado en la cruz sería perfeccionado con su parucía de Cristo, la parucía que sería en vida de ellos. Entonces, hermano, lo que el Señor había decretado en la cruz, el nuevo pacto, sería pleno por todos los siglos de los siglos, hasta donde nazca el último ser humano, aquí en la tierra, si es que un día se acaba la tierra, que la Biblia no habla de eso, pero si un día se acabará la tierra, hasta ahí llegó, hasta donde llegue la humanidad.
el nuevo pacto seguirá vigente y fresco, y toda la gloria y la honra para el Señor. Un abrazo a todos y espero que sea de bendición.